urbanos, arquitectura, urbanismo, medio ambiente y conservación del patrimonio. Todo al alcance de tu mano, para que estés al tanto del destino de nuestra ciudad y el tuyo propio. Bueno, seguimos en Urbanos. Ahora vamos a hablar de un libro que se presentó hace muy poquito sobre una de las figuras más queridas del deporte de nuestro país, un campeón con todas las letras desde lo que es el automovilismo. Nos referimos a Juan Manuel Fangio, pero que ha tenido una mirada en este caso donde, además de sus éxitos deportivos, también apunta mucho a lo humano, a cómo era él como persona, ¿no? Así que una mirada más que interesante. Hemos convocado a su autor, que es Pablo Morosi, que es periodista, escritor, a quien le damos la bienvenida en la tarde de Sónica Más. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, Pablo, un gusto tenerte con nosotros. Decíamos que Fangio fue, obviamente, además de una figura espectacular a nivel deportivo, una persona que tenía un carácter muy afable, una persona que era muy querida, ¿no? No solo en el deporte, sino en su vida cotidiana. Y vos un poco apuntás también a esa mirada integral, ¿no?, de la figura del Chueco. Sí, exactamente. El libro surge como con el disparador del aniversario que se cumplió en julio de los 30 años de la muerte de Fangio. Y bueno, cuando uno hace un rastreo, digamos, para iniciar un trabajo biográfico sobre una personalidad de este tipo, lo primero que hay que hacer es mirar, tratar de acercarse a todo el material ya existente. Y bueno, lo que pasó fue que yo me di cuenta de que sobre Fangio la enorme cantidad de material existente se concentraba básicamente en lo que era su trayectoria deportiva. Y a mí me parece que para ver realmente la dimensión de los logros de una figura como Fangio no alcanza con saber que fue 2 veces campeón del turismo carretera o 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1, sino que también hay que mirar el recorrido de esa persona, de dónde viene, qué cosas le pasaron en la vida, qué obstáculos tuvo que atravesar, porque todo eso junto es lo que permite ver la dimensión de sus logros. No es lo mismo que Fangio hubiera sido un aristócrata de Buenos Aires con dinero y con la posibilidad de importar autos que en aquella época no se fabricaban en la Argentina para poder correr, o saber cómo fue realmente Fangio, una persona de condición humilde a la que, mediante una colecta popular, logra acceder al auto con el cual empieza a correr en turismo carretera, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo eso un poco es lo que, digamos, la línea que trata de mostrar el libro con una perspectiva que no es exactamente nueva, ¿eh? Desde la muerte de Fangio en adelante, los libros que fueron saliendo fueron tratando de abrir esa perspectiva poco a poco. De hecho, hay un libro en 2005 de un periodista deportivo, Jesús María, de Córdoba, que ya el título solo te muestra que es una búsqueda en ese sentido. Se llama El otro Fangio, ese libro. Y bueno, se mete mucho. Jesús María era amigo de Marimón, que fue muy amigo de Fangio, claro, el padre. Y bueno, se mete un poco en lo que él conocía de los relatos de los Marimón respecto de Fangio, bueno, y abre esa perspectiva. Luego, en 2015, el gran público conoció a través de las causas judiciales las historias de que Fangio había tenido hijos, varios hijos, más de uno. Había uno que más o menos ya se conocía porque incluso había corrido también, digamos, había seguido un poco la línea de su padre.
pero bueno, se habían separado, él no llevaba su apellido porque era fruto de una relación con una señora que estaba casada, entonces en esa época no había ley de divorcio y bueno, había una serie de cuestiones vinculadas con la sociedad de aquella época que hicieron que, pese a que Fangio lo quiso adoptar en algún momento, las idas y venidas, las peleas con su madre, bueno, fueron haciendo que se complicara la relación y finalmente nunca fue reconocido, pero en 2015, digo, aparece otro hijo haciendo una causa judicial y luego de eso, mediante el ADN se confirma estos dos casos, aparece un tercer hijo. Bueno, ahí se abre otro velo respecto de la vida de Fangio, que siempre fue una persona de extrema reserva reservado. Sí. de su vida privada. De hecho, si uno mira las revistas deportivas de la época en que Fangio estaba en Europa, es muy curioso porque, qué sé yo, Coche a la Vista, El Gráfico, bueno, todas las revistas deportivas de ese momento, en algún momento decían, e incluso sacaban por ahí alguna foto de Fangio con quien era su pareja en ese momento, la madre de su hijo mayor, Andrea Berruet, y la mencionaban como la esposa, y nunca, pero nunca, mirá que miré muchas revistas de muchos años, nunca mencionaron su nombre, jamás. Ni ninguna otra situación vinculada con esa pareja, digamos. Hay fotos de tapas de revistas de ella con Fangio, no sé, en un circuito, en algún lugar, pero nunca se habla nada de ella, nunca se la identifica. Y eso tenía que ver con la actitud de Fangio, que la hacía conocer a los periodistas respecto de no querer hablar de ese tema. Y bueno, frente a un ídolo de esas características, el periodismo deportivo muchas veces prefiere conservar esa fuente antes de meter el dedo en una llaga que después, claro. Y Pablo, además de todo este mundo de los lazos familiares donde vos hiciste hincapié, como estabas comentando recién, hay también una parte en donde vos haces un estudio sobre el tema de Fangio y su relación con el poder, con la política, que también lo hubo, ¿no? Y que quizás no haya sido abordado anteriormente con mucho detalle, me parece. Sí, exacto. Ese también, ese sí que es un aspecto que no había sido abordado prácticamente nunca, al menos en libros sobre la vida de Fangio. Toda personalidad que adquiere la dimensión que tuvo Fangio, hay que pensar que Fangio fue una figura global cuando no existían las redes sociales, ni internet, ni nada, digamos, ¿no? Y para ejemplificar eso que digo, o para sostener eso que digo, pongo como ejemplo el secuestro que sufrió en Cuba en el año 58, cuando él ya estaba próximo a retirarse, estaba pensando su retiro, va a correr a Cuba. En Cuba hay un proceso revolucionario en marcha, y los guerrilleros, digamos, tienen la idea de que secuestrar a Fangio era una buena manera de visibilizar todos los planteos que le hacían a la dictadura de Fulgencio Batista. Y de hecho, esa historia sale en las tapas de todos los diarios. Lo secuestran en el momento de la carrera, unas horas antes de la carrera, y lo sueltan después de que la carrera terminó. La carrera se corrió igual. Eso era muy loco, ¿no? Pensar que tenían ahí a la figura más importante de ese evento, porque Fangio venía de ser campeón de la Fórmula 1, una carrera de Fórmula 1 que no se suspende cuando hay uno de sus principales participantes privado de la libertad, ¿no? Bueno, pero digo, esa situación, Fangio bromeaba muchas veces que eso lo hizo más famoso en el mundo por fuera de lo que era el mundo del automovilismo, ¿no? De hecho, cuando lo sueltan, él lo invitan a pasar unos días de descanso en Miami y lo vienen a buscar, no sé si lo vienen a buscar en avión, lo llevan a Nueva York y le pagan $1.000 porque durante 10 minutos cuente en el programa más visto de Estados Unidos su experiencia en ese secuestro, digamos, ¿no? Pero bueno,
a lo que iba es que una figura de esa dimensión siempre Es atractiva para el poder, digamos. lo que genera en la dirigencia, en la gente que tiene poder es querer estar cerca, Claro. digamos, ¿no? Sacarse una foto con esa persona, estar cerca de esa persona, consultar a esa persona. Y bueno, Fangio supo, no digo que fue fácil, porque Argentina no es un país fácil tampoco, Sí. pero por ejemplo, hay que pensar que Fangio logra ir a correr a la Fórmula 1 en un momento muy especial en el que es la llegada del peronismo al poder. El peronismo desarrolla una política de apoyo al deporte, Sí. no solo al automovilismo, a varios Al deporte deportes. en general, sí. Pero Perón era un aficionado del automovilismo, le gustaba mucho. Y una de las cosas que hace es primero armar las temporadas argentinas, que era traer pilotos europeos con autos desde Europa a correr en la Argentina y luego proyectar pilotos argentinos para que compitieran en Europa. Ujú. Para eso, por ejemplo, bueno, ahí estuvo Fangio en el momento y en el lugar y mostrando sus virtudes al volante, y fue uno de los pilotos que fue con el grupo de pilotos de lo que se llamó el equipo argentino. Ujú. Y bueno, en el primer año el gobierno le alquiló unas Maserati y en el segundo año le compró 2 Ferrari, con las cuales Fangio empezó a competir en ese terreno internacional. En el año 49, cuando va por primera vez en la escalerilla del avión, Fangio dice, bueno, me voy con la expectativa de al menos ganar una carrera. Corre 10 carreras en autos que a los cuales nunca se había subido, no era que tenía una experiencia, qué sé yo. De las 10 carreras gana 6, ya ahí se notaba que era un tipo que iba a tener una trayectoria impresionante. Las miradas de la prensa y de los aficionados europeos empiezan a posarse en ese Fangio. En el año 50 se inaugura la Fórmula 1, nace la Fórmula 1, Fangio sale segundo en ese campeonato, y al año siguiente ya lo contrata Alfa Romeo y sale por primera vez campeón del mundo en el año 51. Ujú. Entonces, la relación con el peronismo, después cuando el peronismo cae en el 55, que hay toda una serie de investigaciones respecto de, primero se intenta, digamos, quitar de todo lo que se llamara peronismo, Sí. digamos, a distintas áreas o actividades del A país. todo, básicamente. Bueno, y Fangio cae en esa volteada, es investigado, le interviene en su concesionaria. Él tenía la concesionaria Mercedes-Benz en Buenos Aires. Era el concesionario oficial en ese momento, desde el año 51. Y bueno, sufre esa situación. De hecho, hay una anécdota en donde Fangio estaba ya pensando si seguía o cómo seguía en el año 55. Ahí, en ese tiempo, Fangio empezó a pensar en el retiro. Sin embargo, siguió, entre otras cosas, porque no quería quedarse en la Argentina con el grado de hostilidad que estaba recibiendo su figura, digamos, y hace un planteo frente a un embajador que lo atiende medio por abajo de la cuerda. Y él le dice, mirá, es muy fácil, yo agarro el teléfono y aviso que no están dejando salir al campeón del mundo a correr. Bueno, obviamente para cuidar la imagen, el gobierno le permitió finalmente salir y él logró seguir corriendo, pero digo, no la pasó bien. Después no, él siempre decía, yo no tengo nada que esconder, pregúntenme lo que quieran, hagan lo que quieran. Pero me parece que ahí aprendió a tomar distancia. Aunque después, mucho después, también tuvo cierta relación con Menem, digamos. Bueno, con Menem tenía una afinidad personal, digamos, ¿no? Yo digo que le gustaban por lo menos 2 cosas, a los 2 le gustaban, que eran los autos y las mujeres, digamos, ¿no? Compartían en ese sentido ciertas afinidades. Y bueno, sí, tuvo un vínculo, lo invitó muchas veces a Balcarce, le hizo dar la vuelta por el autódromo que lleva su nombre a
a Menem y a Duhalde parados saludando como si fueran la reina de la papa. Y bueno, al mismo tiempo, fíjense la afinidad que había, que también era una afinidad de fondo política, en el sentido de las reformas que vino a hacer Menem, porque, por ejemplo, Cavallo, cuando anuncia el blanqueo de capitales, el primer blanqueo de capitales que hubo en la Argentina, al principio del gobierno de Menem, hay una cena previamente al anuncio en donde participa Fangio, y Menem le pregunta si él, digamos, están hablando de la medida que se va a tomar, y Menem le pregunta si él tiene dinero en el exterior. Y Fangio le cuenta que buena parte del dinero ganado en las carreras había quedado en Europa, en bancos europeos, y si uno busca en los archivos de los diarios, cuando se hace el anuncio, se anuncia también que la primera figura argentina que va a traer su dinero, que va a blanquear su dinero, es Fangio. Y eso se arregla en esa cena. Fangio dice, yo me pongo como ejemplo de apoyo al gobierno. Digo, era mucho más que una afinidad personal, ¿no? Qué bárbaro. Y otro de los temas que son realmente atractivos de Fangio es, como vos hacías referencia, a su origen humilde y cómo, en definitiva, además del triunfo deportivo, llega a ser una figura como empresario también exitoso, ¿no? Yo vivo, mira, curiosamente, en Parque Patricio, en el edificio donde él vivió mucho tiempo cuando tenía la concesionaria en la ciudad de Buenos Aires. Y había realmente escalado a través de lo que fue su carrera y cómo fue invirtiendo posteriormente, ¿no? Sí. Bueno, tenía varias concesionarias. Sí. Había una que tenía ahí enfrente a ese departamento. Después tenía una que al principio estaba donde hoy está el canal de televisión TN. Después hicieron la autopista y bueno, se la tuvo que vender, se la tuvo que vender al Estado y se fue a Barracas. Sí. ¿Cómo es? Sí, claramente él tenía una mirada empresaria muy interesante. Fangio es una persona que aprendió mucho, que absorbía todo, aprendía de cada cosa, así como miraba la primera vez que vinieron los europeos a correr, le miraba el detalle de cómo hacían ellos para manejar esos autos, y aprendía. También tenía una mirada, digamos, desarrolló una mirada empresaria mirando a los empresarios con los cuales tuvo relación, digamos, en su vida. Hay que pensar que Fangio, digamos, hoy es muy fácil viajar, digamos, hoy mucha gente viaja, incluso gente que no es millonaria, pero hay posibilidades de viajar. Pero Fangio conocía todo el mundo en una época en donde casi nadie viajaba. Claro. A Europa, a Asia, a Estados Unidos, digamos, se la pasó viajando todo el tiempo, conocía toda Europa porque le gustaba andar por las rutas y salir a conocer. Eso también es una cosa interesante que tiene el libro, que es cómo era su vida en Italia, que por suerte con un colega que está allá, un poco lo pude guiar y fue él en realidad, con mis indicaciones a buscar a algunas personas en el pueblo de Galiate, donde los primeros 2 años se quedaron ahí muy cerca de Milán, donde todavía hay una mujer que lo llegó a tratar a Fangio, una señora muy grande, pero que tenía una diferencia de como 20, 25 años más joven. Y Fangio, cuando era joven, que arranca poniendo un taller mecánico en la casa familiar, le decía a sus amigos y a gente conocida que tenía autos, los pocos autos que andaban por Balcarce, imagínense, estamos hablando de 1930, le decía, vengan y paren el auto acá en la puerta, aunque no lo tengan que traer a arreglar, párenlo porque eso hace que la gente crea que están acá. Esas cosas, esos detalles. La picardía de campechano, ¿no?
Sí, y del negociante. Y del negociante, tipo, sí. del tipo que sabe cómo es el negocio. Lo mismo decía, nosotros tenemos que preparar un auto y ganar carreras, porque eso va a traer gente a nuestro taller. Y por eso empezó a correr, con esa mirada, ¿no? Bueno, Pablo, la verdad que seguiríamos hablando una hora más porque la verdad que es fascinante la vida de Fangio desde todas las aristas, ¿no? Y vos aportaste algunas por ahí nuevas y bueno, es realmente muy interesante. Así que vamos a decirle a la gente que puede adquirirlo, el libro, Fangio, el hombre detrás del volante, que realmente es otra perspectiva más para abordar este personaje tan querido, como decíamos, de la República Argentina y del mundo, ¿no? Porque es muy querido también afuera, esto es así. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Y hay que pensar que se va a seguir hablando de Fangio, por suerte. En estos años, en estos meses, en estos años se habló a propósito de que hay un argentino que está Claro. corriendo en Fórmula 1 Sí. y entonces los chicos de las generaciones jóvenes miran a ese argentino y alguien por ahí, el padre o el abuelo, le dice, pero mirá que antes Sí. hubo más gente, Sí. entre ellos Fangio. Bueno, entonces es obvio que esas generaciones quieran saber quién era Fangio, de dónde salió Fangio, qué se puede saber más de Fangio, y me parece que se va a saber y se va a seguir. Es una figura muy vigente sobre la cual se va a seguir hablando por muchísimo tiempo, porque él mismo se encargó también de construir una figura que deje un legado con el museo, digamos, bueno, con sus triunfos ni hablar, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante lo que pasa con esta figura, que todavía hay muchas cosas por saber. Pablo Morosi, muchísimas gracias por haber pasado por Urbanos y hasta un próximo contacto. Muchas gracias, hasta luego.